editar, profe. Empecemos a ver. No, pero un minuto más. Acuérdense de los micrófonos, acuérdense de las cámaras. Susana, la cámara, Nicole, Verónica. Profe, Nicole hoy no tiene cámara, ni ni David. Profe, de David Ricardo creo que sí tiene cámara. David Ricardo sí tiene, porque no David, la cámara. Verónica también. Verónica, sí, ya la prendió ahorita, la acabo de prender. Listo, muchachos. Bueno, iniciemos nuestra clase, entonces les voy a mostrar un videito pues para que tengan así como una participación de lo que vamos a ver en estas clases. Esperen que cargue un momentico. Ay, esperen, le pongo más volumen. Profe, lo copiamos. No, no vayan a copiar todavía, ahora copiamos. Ahora copian. Solo lo ve. Solo verlo, escucharlo y verlo. A ver si ya subió el volumen. Listo, ahora sí. Esperen que está cargando otra vez. Recuerden los micrófonos. Por ahí. Ya, esperen que está cargando, vean. Quedó cargando. Profe, me sacó. ¿Quién? No sé, profe. Esperemos un momentico a ver si carga. Uy, está lento este internet. Ay. No, mal genio que se ponga esto así tan lento. Novela es una narración escrita en prosa, más extensa que la de un cuento y cuyo argumento y personajes están más desarrollados, es decir, más elaborados que en el cuento. Don Quijote de la Mancha es una de las novelas más famosas del mundo y fue escrita por el español Miguel de Cervantes en el año 1605. Profe, tiene un poquito de volumen. No sube más. La estructura tradicional de una novela Esperemos. es introducción, que es la presentación de los personajes, el marco narrativo y el problema. Nudo de la vida llega, el problema laboral y el desenlace, el último problema natural. ¿Qué tipo de novela hay? Hay muchos tipos de novela, hay novela, fantasía, historia, historia, y otros ejemplos, por ejemplo, la Verne, Harry Potter, Rowling, o sea, ¿cuál es el de la novela? Los personajes o protagonistas, el ambiente o lugar donde ocurre, el tiempo, la época, la trama, historia o problema sin resolver. Esperen un segundito, yo cierro acá para que me pueda. Profe, Bueno, entonces lo que... Sí, ¿qué pasó, Juliana? Cuénteme. Señora. Profe, yo no fui, Camilo. ¿Quién? Yo le escuché la voz a Juliana. profe, que ya no estoy compartiendo pantalla. Sí, ya no la estoy compartiendo, ya dejé de compartir pantalla. Entonces, como pudieron ver ahí, entonces vamos a ver Profe. novela. Profe, me va a salir, es que te escucho muy trabada. Listo, bueno, háganle a ver si se le organiza. Y ya la vuelvo a admitir entonces.
Bueno, hijos, entonces vamos a ver la novela, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es la novela, cuáles son sus características, cuáles son los elementos que encontramos en las novelas y qué Estos sí ya son títulos, ¿cierto, profe? novela. Entonces el título es la novela. Bueno, entonces, ay, a ver, esperen, no los voy a dejar ver todavía acá. ¿Quién de pronto alcanzó a ver o escuchó qué es la novela? Que la novela es un tipo de, puede Profe, ser de yo. varias cosas como de Pero es que ciencia está hablando. ficción, Sí. de drama, Profe, que la novela tristeza es más, y terror. profe, que la novela es más extensa que un libro. ¿Más extensa que Un libro. un libro? ¿Será un libro? ¿Es una narración? Un cuento, profe, un cuento. Eso, más extensa que un cuento. Muy bien, muchachos. Entonces, eso que ustedes han dicho está muy bien. Entonces, la novela, entonces, ¿qué es? Es una narración extensa, está en prosa. ¿Qué quiere decir que está en prosa? A ver. ¿Como escrita en tinta? En párrafo, está más que todo escrita como en párrafos, ¿sí? Entonces, ¿qué? Y se me fue la... Está escrita en prosa, es de carácter ficticio, pero también es inspirada en la realidad, ¿sí? Aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué se hace, o sea, que sea como tan larga? Es porque se aborda a todos los personajes, toda como la vida de ellos, todo lo que pasa alrededor, entonces por eso se hace tan extensa, ¿sí? Entonces, a diferencia del cuento, es más larga la novela y por eso se divide en capítulos. Profe, que es trabada. Sí, es que está malo el internet, muchachos. Pero voy a volver a salir a ver si en internet. ¿Listo? Bueno, entonces van tomando apuntes. ¿Ustedes escuchan la música? No, profesor. ¿No? Sí, profe. Sí, Ok, profe, profe. se escucha una música. ¿Se escucha? Sí, Ah, profe, se escucha una música. es que por ahí, por allá abajo en un negocio que están colocando música hoy. Bueno, listo. Entonces, recordemos, entonces la novela es una narración extensa en prosa que es de carácter ficticio, pero que está inspirada en la realidad, ¿sí? Entonces, que presenta con toda intencionalidad la vida de los personajes y de su mundo interior y pues también todo lo que está pasando alrededor de estos personajes. Bueno, me dicen cuando pueda pasar. Ya, profe, profe. ya puedes pasar. Ya puedes No, pasar. espera un poquito. Profe, pero copio. No, profe, eso déjala ahí. Pero ya creo que se acabó esa pinche cuarentena. ¿Por qué? ¿Están aburridos? Ya, profe. Bueno, Ya, listo. profe. Ahora vamos a ver Ya, ahora sí, ya, profe. cuáles son las características de la No, novela. profe, no, profe. ¿Cuáles son No, las características? profe. Ay, pero porque están tan, o sea, no hay necesidad de copiar de todo, pues como así el pie de la letra. Recuerden que ustedes vieron que es el resumen y pueden tomar nota, pues como de lo más importante. Bueno, venga a ver, yo miro qué están haciendo, que no me estén haciendo otras cosas diferentes, que estén concentrados en la clase, muchachos. Eso, están trabajando juiciosos. Uy, algunos están escribiendo. Colocan la cámara bien para Profe, escribiendo. yo estoy esperando que pase. Listo, bueno. ¿Quién se ha leído una novela? A ver, ¿quién?
Yo, profe. ¿Quién es yo? ¿Leído o visto, profe? Leído. No, eso de visto. Camilo. Camilo, sí. Ujú, No. señora. ¿Qué novela? Leyó. No que han visto porque las de la televisión son telenovelas. Un libro, a ver. ¿Quién? Contaba mi papá. ¿Cómo? Contaba mi papá. Profe, se llama Contaba mi papá. Y Sí. también, ¿cómo se llama? Los amigos del hombre. Ah, qué bien. Estaba interesante que como qué clase de novela Sí, era. señora. En la Los amigos del hombre, pues se trataban de animales, de todo eso. Y que era de Celso Román. Era un libro de él. Sí. Y contaba mi papá. Es que yo tenía otro libro que pues era que lo intentaba comprar para el otro, en quinto, pero Sí. pues nos equivocamos y compramos uno de tercero. Entonces se contaba, llamaba a mi papá y se trataba de de libros, calcetines, zapatos, todo eso. Qué bien, qué interesante que les llame la atención leer esto de las novelas. Bueno, listo. Ahora sí, ya me voy para las características. Entonces, las características. Entonces, dice, una de las características es la narración prosística. ¿Qué quiere decir? Pues que es una narración que son con elementos tomados de la realidad o también puede ser tomados de la imaginación del autor, ¿sí? A veces, pues, esto tiene, como le digo yo, utilizan un lenguaje artístico, un lenguaje bonito con el fin de que el lector se enamore, el lector le tome interés a la novela y por eso entonces decimos que utilizan ahí pues algo de poético. Ustedes saben que lo que es en la literatura se pueden utilizar palabras que se llaman, bueno, son figuras literarias que podemos utilizar palabras que tienen determinado significado pues para el autor o para la persona que las está utilizando, ¿cierto? Entonces, esta es una característica, la narración prosística. Laura Trujillo. Ay, se había salido Laura. Sí, entonces a eso hace referencia, pues, esto donde dice narración prosística, que pues, la finalidad es causar placer estético a los lectores, pues, por medio de palabras, ¿sí? Por medio de pronto de descripciones que se hagan, pues, dentro de la Hola, novela. Profe, profe, después de la novela va las características. Sí. Sí, Liz, sí. profe, acá tengo ya los libros. Ay, venga, Johan, déjeme ver. Ay, sí, vea. Profe, yo también tengo acá un libro. Eso, muy bien. ¿Se los leyó todo, Johan? Sí, señora. Ah, listo, qué bien. Eso, muy bien, excelente. ¿Sí se alcanza a ver, profe? ¿Quién? Espere a ver. ¿Quién me está mostrando? ¿Laura? Laura. Ah, sí, Laura, ya veo. Eso, muy bien. Muy bueno que les guste este tipo de lecturas. Bueno, ¿listo? No, profe, todavía no.
Y mientras están ahí, yo les voy a preguntar acá, voy a volver a mirar la lista de pronto quién me quedó faltando. Cuéntenme si está Ninti Isabela Campos. ¿Campos está? Ya miro, profe. No creo. ¿O sí? No, señora. No está, ¿cierto? No, profe, no está. Pregunto por acá. Dice Karen Sofía González, no se conecta, ¿cierto? Tampoco, profe, nunca se ha conectado. Se conecta. David Santiago Herrera, No está, profe. ¿no está? No está, Había No, profe, no está. llegado a fallar. Yo y tampoco. David Santiago Montañez. Tampoco. Tampoco. Isla la Nueva tampoco. Y Vargas Guzmán, Tatiana. Tampoco, profe. Tampoco, profe. Hoy no se ha conectado, profe. ¿No? ¿Ven? No. Porque creo que tiene problemas en el internet. Sí, profe, tiene problemas en el internet. Ok, bueno, gracias. Ahora miro entonces en las... Profe, si saca esta sesión, ¿volvemos a entrar? Sí, tenemos 2 horas, ¿cierto? Sí, vuelven a ingresar. Señora. Listo, bueno, vamos con otra característica. Tengan en cuenta lo de las características, ¿sí? Al menos que narración prosística, bueno, ahora amplitud y complejidad. Entonces, como decíamos, teniendo en cuenta, este es un género contrario al cuento porque es un género más amplio, ¿sí? En cambio, el cuento se caracteriza porque es como, pues así hayan cuentos largos, pero a comparación de las novelas son cortos, pues por la síntesis que estos tienen, ¿sí? Entonces, ¿por qué pues se hace que sea como dice que más amplio, más complejo? Porque pues en esta obra se entrelazan varias líneas de acción, hay cambios de ambiente, también encontramos numerosos personajes, pues estos personajes van a tener distintas problemáticas y el autor pues va a abordar todo esto, lo que les decíamos, va a mirar y hasta los mínimos pensamientos, hasta los pensamientos más internos de cada personaje y pues va a crear su mundo, entonces pues por esto se hace más amplio, más, y como dice, como más complejidad. Ay, ya, se me olvidó quién iba. Me parece que fue Monta. Sí, señorita Susana, cuénteme. Profe, de ahí que podríamos copiar o copiamos todo. No, no hay necesidad de que copien todo, entonces pueden copiar que pues que todo este género es amplio, que más, que se entrelazan varias líneas de acción, hay cambios de ambiente, numerosos personajes, ¿sí? Copian así pues como lo más relevante y ya. Profe, Profe, yo copié o sea, la primera como viñeta, ¿sí? Donde dice todo en este género es amplio, tan hasta la síntesis y de la segunda viñeta copié hasta complicada. Bueno, sí, todo es que ustedes entiendan porque dice que es amplio y que es complejo. ¿Quién fue alguien que le entrar ahora? Montañez, me pareció. ¿Sí? profe, David una Santiago, novela que me recomiendes. David Santiago Montañez. Señora. Ah, sí, acabo de ingresar, ¿cierto? Vida emocionante. Cierren los micrófonos. Profe, una novela para que me recomiendes. Me tocaría mirar a ver, ¿quién me está preguntando? Aquí voy a anotar. Camilo, profe. Camilo, voy a mirar a ver qué novela, que dependiendo pues también como a la edad de ustedes y eso. Yo miro y en la próxima clase le digo a ver qué novelitas. Que ahora pues no tengo así de pronto bien, de pronto así como para la edad de ustedes, que les llame la atención y que pues verdad se centren en leerla, en entenderla. ¿Listo? Vamos para la siguiente, ¿ya? No, profe. Un momento. Les digo, entonces, mire, por ejemplo, vamos a copiar, entonces dice, todo este género es amplio. Ah, esperen que estoy más.
todo este género es amplio. Entonces, esto hace que la obra Ya, por profe. naturaleza sea No, complicada. espera, profe, espera un momento. eh, Pueden copiar también, se entrelazan varias líneas de acción, cambios de ambiente, bueno, así lo que es más importante que ustedes vean. Esto va a estar muy duro. Profe, está tronando. Sí, profe, se escuchó Está tronando. Profe, se escuchó Profe, tronando. no se asusten, profe, eso es malo para los celulares, profe. ya no se asusten, se asustó, pobrecito. no se asusten. Profe, tronó re duro, qué miedo, yo me asusté. Fue súper duro. Tranquilos, eso. ¿Y ustedes saben por qué se producen esos truenos? No, Y ¿No? profe, porque eso está bravo. No, ¿por qué se producen los truenos? ¿Ustedes saben? No, pero ¿No? Pues porque, o que sea, las nubes se estrellan. eso, se estrellan las nubes. Y por ejemplo, pues ahora no vimos pues porque está de día, pero en la noche cuando ocurre eso, sí ve que nosotros primero vemos que hay una luz, que hay un rayo, ¿sí? Entonces se chocan y producen, señora, y primero se ve la luz y después se escucha el sonido, ¿cierto? El trueno como tal. ¿Por qué razón? Pues porque como la luz viaja más rápido, ¿sí? Entonces por eso primero vemos la luz y después escuchamos el sonido, escuchamos el trueno. ¿Listo? ¿Ya les pasó el susto? profe, No, pero espera un para poquito. llover. Profe, para llover. Y profe, ya puedes cambiar la imagen. Bueno, listo. ¿Le tienen miedo a los truenos? No. sí, profe. No, muy duro. Pero es que mi gato se asustó. Yo sí un Bueno, poco. listo, muchachos. Bueno, ahora seguimos con la otra. Interpretación o imagen de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, pues pues se pretende, ¿no? Que refleje la vida sin que, pues, que sea como una fiel reproducción de ella, ¿cierto? Entonces, el novelista, pues, inventa un mundo de acuerdo a su propia imaginación, pero ¿qué hace el novelista? Pues toma, se basa, pues, en la realidad, ¿cierto? Y pues tanto que esto que a veces la imagen o retrato que hace el novelista a veces es más coherente, es más ordenado y pues esa es más, tiene como una lógica, más lógica que en la vida misma, ¿cierto? Entonces, ¿por qué razón? Porque el novelista puede acomodar, puede organizar a su imaginación, ¿cierto? Por decir algo, bueno, tomé esto de algo que sucedió en la vida real, pero yo quiero que termine bien o que, bueno, entonces por eso dice que es más coherente y hasta a veces más ordenada que la vida misma, las novelas, ¿sí? Bueno, ¿listo? Están tomando de ahí, entonces los apuntes así como más importantes. Ya, profe, copié un resumen. Sí, claro, eso es lo importante, que ustedes copien con sus propias palabras lo que entiendan, muchachos. No es que se van a poner a No, copiar profe, todo, todavía no. ¿sí? Sino que lo que ustedes entienden.
¿Listo? Bueno, No, profe. No, profe. uy Dios, ¿quién es el de eso? Acuérdense de los micrófonos, muchachos. Bueno, ¿seguimos? No, espera. Ya, profe, ahora sí. Ya, profe. Bueno, listo. Bueno, vamos con otra característica que tienen las novelas, es la cosmovisión, ¿sí? Entonces, es la visión del mundo que tiene, pues, el autor. Pues es como en un sentido tan amplio que ya no es una cosmovisión, sino una macrovisión, pues, extensa de los personajes y del mundo que lo rodea, ¿cierto? Entonces, lo que yo les decía, puede mirar de pronto el pasado de un personaje, puede comentar hasta su presente, su futuro, entonces pues darle una amplia como visión a esto de los personajes y todo lo que los rodea, ¿cierto? Todo el mundo que los rodea. Bueno, Profe, ¿a qué hora sacó esta primera sesión? quedan 7 minutos. A mí me regañan por decir eso. ¿Quién es el que quién es el que le activa el micrófono? ¿Quién me acabó de preguntar ahora? Profe, Camilo. ¿Camilo? Ah, Camilo tiene quién al lado, ¿el hermanito? señora. Sí, ah, bueno. Listo, bueno, muchachos, seguimos con la otra característica. Entonces, Sí, profe. recuerden qué características hemos visto. Entonces, hemos visto narración prosística, hemos visto la amplitud y la complejidad, también la interpretación o imagen de la vida, ¿sí? Ahora estamos viendo la cosmovisión y viene la verosimilitud. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Entonces, es la verdad que se puede creer, el lector pues se puede identificar con ella, con esa verdad, puede ser obtenida la realidad misma o puede ser también producto de su imaginación. Esa verosimilitud también pues hace que uno mire pues que como tan creíble puede ser la historia, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Esta tiene como una apariencia de verdadero, tiene como una representación de la realidad, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que una historia es verosímil cuando por más que sea como ciencia ficción, pues da la impresión de que es cierta, ¿cierto? Sí, señora. Profe, no te escucho. Ay, ¿quién no me escucha? Ah, no, ya, profe. Ya acabé. Bueno, entonces, ¿por qué será que dice que es importante la verosimilitud? Entonces dice que es importante porque le permite al lector interesarse, ¿sí?
pues por algo de pronto que pues no es como una mentira o algo que se está contando, ¿cierto? Porque si nosotros pues vamos a ver las novelas, pues tienen, como decíamos al principio, tienen algo de ficticio. Entonces, esta es en que el lector pues se interese pues por esto que se está contando. Que aunque sepa que pues es algo ficticio, pues que entienda por qué podemos decir que podemos tomar lo que sea como verdadero. ¿Listo? Bueno. Profe, ya. Vamos con la otra característica, que es deleitar por medio de la palabra, ¿sí? Entonces, pues como la aspiración máxima de la novela es de pronto pues despertar en el lector el gusto, el placer por la lectura, entonces pues tiene que tener en cuenta que su prosa o lo que está escrito allí sea ameno, sea interesante para el lector, que estas descripciones que realice pues sean claras, que sean entendibles para la persona que la está leyendo, ¿cierto? Entonces, esa es otra característica, deleitar por medio de la palabra, que esto que escribe ahí pues entre toda la atención del lector, que lo lleve a interesarse por saber qué va a pasar en cada una de esas partes que está leyendo de esa novela. Ay, este chico tiene hartos problemas de conexión, se sale cada nada. ¿Quién, profe? David Montañez. Ay, venga, al fin no supe Juan Esteban Rodríguez si está. Cuando eso fue lo del trueno, Juan Esteban Rodríguez. No, profe. Bueno, listo. Bueno, esas son así como las, pues, digamos que principales características de la novela. Profe. Sí. Ya la puedes cambiar, profe. No, profe, espérate. Tranquilos ya. Terminen de copiar aquí esta, terminen de copiar. Cierren los micrófonos. Profe. ¿Quién pregunta? ¿Juliana? No, yo siempre digo que Juliana. Profe. Estaba diciendo que no va a pasar esto. No, yo la voy a Juan pasar. Ya, Juan Esteban, profe. Escuchen, la voy a dejar ahí mientras acaba la clase. Y la Profe, es Juan Esteban. Ay, ¿quién es el que pregunta? Bueno, la voy a dejar ahí mientras se acaba la clase para que terminen de copiar los que faltan, porque ahora seguimos, vamos a ver otra parte importante de la novela. Entonces, a ver, ahí les dejo pues para que terminen de copiar. Profe, ya me duele la mano. ¿A quién? ¿Juliana? Profe, esperamos los 5 minutos o de una. No, de una se conectan, de una vez. Bueno, seguimos ya con los elementos de la novela, ¿sí? No han ingresado más, pero vamos a seguir porque debemos avanzar en nuestra temática. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la novela? Entonces, aquí en los elementos vamos a encontrar primero, pues, todo el narrador, ¿sí? Entonces, muy a menudo, pues, se tiene la idea que el narrador es el mismo escritor, pero en realidad el escritor
pues el qué sirve para contar de una voz, o sea, vamos a mirar como qué funciones tiene el narrador, dependiendo de lo que haga, si solamente es la persona que escribe, la persona que cuenta la novela, o si de pronto pues esa persona tiene otro papel o tiene otra función dentro de la novela, ¿cierto? ¿Quién más está acá? Profe, ¿lo escribimos? No, ya les digo que van a escribir. Esta no la escriban. Entonces, ¿qué miramos? Pueden escribir acá. Entonces, el narrador es la voz que cuenta al lector lo que va sucediendo en la narración. Ya, ahí, solamente pues copien hasta ahí. Entonces, el narrador, entonces es la voz que le cuenta al lector lo que va sucediendo en la narración. ¿Qué hace este narrador? Presenta a los personajes, sitúa la acción o secuencia de los acontecimientos pues en un espacio y en un tiempo determinado. Entonces, copian elementos, entonces copian el narrador. Vamos a ver cuáles son los elementos. Entonces está el narrador. ¿Profe, el narrador qué? Ya les digo. Esperen que estoy aquí. Ya les digo que van a copiar. Aquí. Entonces copian el narrador y copian entonces acá el narrador, es la voz que le cuenta al lector lo que va sucediendo en la narración. Y hasta ahí copian, hasta acá, vean. Esperen que estoy más torcido. Desde acá. Solamente copian esto. Entonces nos vamos a ver qué clases de narradores hay, pues dependiendo de lo que ellos realicen dentro de esta narración. Bueno, entonces copian el narrador, es la voz que cuenta al lector lo que va sucediendo en la narración. ¿Ya? Solamente copian eso hasta ahí. Profe, todavía no la está a cambiar. ¿Listo? No, profe. Teacher, Señora, ya puedes ya. cambiarla Ya, esta. profe, ya puedes Sí, cambiar señora. Ya, la profe. diapositiva. Voy a borrar esto acá. No, profe, todavía no. Sí, profe, Sí, ya. profe, ya. Ya, profe. Hagan silencio. A ver. 15 minutos ya. Calma. Bueno, recuerden, entonces los elementos de la narración, empezamos con el narrador, que el narrador es la voz que cuenta al lector lo que va sucediendo en la narración, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver qué clases de narradores hay. Dependiendo pues de donde esté. Bueno, entonces hay dos clases de narradores. Entonces copian como subtítulo el narrador omnisciente, ¿sí? Que como su nombre lo indica, es un narrador que todo lo ve, que todo lo sabe, un narrador que está en todas partes, que observa todo el desarrollo de los acontecimientos, pero ¿qué pasa? Él no participa en estos acontecimientos, él simplemente es la persona que está observando, que está viendo todo lo que pasa. Laura, levantó la manito. Señora. Profe, Sí. que si puedes, por favor, devolver un momentico la diapositiva anterior. Acá al narrador. Listo, que vaya a hablar o preguntarse en la manito, por favor. No copien todo, copien solamente lo que yo les dije, que el narrador es la voz que cuenta
al lector lo que está sucediendo en la narración. Solamente copien eso. Entonces vamos a ver qué clases de narradores hay. Entonces hay un narrador que es el que cuenta así todo, porque él todo lo ve, sabe todo lo de los personajes, ¿sí? Entonces, pero él no está participando en esta señora Melissa. Profe, de la siguiente página toca escribir ese mapa, ¿o cómo hacemos ahí? No, ya les digo que vamos a escribir, ya les digo. Listo, bueno, entonces vamos para la siguiente. Entonces copian, ya les digo, solamente copian narrador omnisciente, ¿sí? Y entonces dice que copian que es el narrador que todo lo ve, que todo lo sabe, un narrador que está en todas partes, ¿sí? Entonces, es solamente copian como esto de acá arriba, no más. Las características no las vayan a copiar, ¿sí? ¿Qué características tiene el narrador omnisciente? Entonces expone y comenta las actuaciones de los personajes, los acontecimientos que se van desarrollando en la narración, ¿sí? Otra característica que tiene el narrador omnisciente, ¿sí? Entonces se internan los personajes y le cuenta a los lectores hasta pues, los pensamientos más íntimos que tienen dichos personajes, ¿cierto? Entonces, otra característica es que utiliza la tercera persona del singular, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tercera persona del singular? Entonces encontramos que está él, está ella, ¿sí? Entonces siempre se va a dirigir utilizando esta tercera persona. ¿Qué pasa también? ¿Qué pasa con este narrador omnisciente? Que él domina la totalidad de la narración, él sabe muy bien lo que ocurrió, lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo. Entonces, tiene un dominio total de lo que pasa en la narración. Acuérdese, narrador omnisciente, entonces es el narrador que es el que indica como que todo lo que está pasando, porque todo lo ve, todo lo sabe, está en todas partes de la narración. Entonces a este narrador le llamamos narrador omnisciente. No me vayan a copiar las características, solamente copian de acá arriba lo que ustedes entendieron. Entonces el que está contando en sí es el que está contando todo lo que pasa ahí, el que va narrando los hechos que van ocurriendo en la novela. Y pues algo muy importante es no participa de estos acontecimientos que se desarrollan ahí. ¿Puedo pasar? Sí, bueno, algunos me dicen que sí. Bueno, Susana, no vaya a copiar todo. Solamente muevan la cabecita si sí o no, porque no. Venga a ver, miro quién más está copiando todavía. No tiene necesidad de copiar todo, copien lo que ustedes entienden nomás, muchachos. No van a copiar las características, esas no. Bueno, vamos con otra. Señor Joan. Profe, no veo tu pantalla. No, ay Dios. ¿Y eso? ¿Será por el internet? ¿Será por el internet, Johan? No Bueno, sé, profe, pero no tu pantalla. ¿cómo es su nombre? Johan, ¿cómo es le Joan, Joan. profe, Joan. Debe ser por el internet, Joan. ¿No ven nada? No, profe. Nada.
Bueno, espera un momentico, entonces le colaboro acá por otro ladito. Espera, entonces yo copio aquí una cosa. Venga, a ver si tengo abierta acá. Esperen un segundito. Espere, borro esto. Y le voy a copiar acá, pues, para que mire. A ver si aquí sí, esta sí la ve. Espere, ya le pregunto. Johan, ¿ahora sí la ve? Esa se la copié aquí para que los que de pronto no alcanzaban a ver la diapositiva, para que miren un momentico. Johan no puede copiar, dice, es un narrador que todo lo ve, que todo lo sabe, que está en todas partes, que no participa de los acontecimientos. Ya, simplemente pueden copiar eso. Bueno, listo. Johan, ahora sí ves, si alcanza a ver para tomar los apuntes. Sí, señora, ya. Listo, bueno. Copie lo más esencial, no es para que copie todo. Bueno. Señora Laura. Profe, que ya fue esa diapositiva. Listo, bueno, es que acá le estaba colocando para que Johan viera de pronto un poquitico y alcanzara a tomar apuntes. Pero lo que le digo, Johan, entonces solamente copie que es un narrador que todo lo ve, que sabe todo, que está en todas partes y que no participa, pero no participa de los acontecimientos. Bueno, ahora sí, seguimos. Ahora vamos con el otro narrador, el narrador que es protagonista o es testigo, ¿sí? ¿Qué pasa con este narrador? Entonces, cuando pues participa, que es un personaje protagonista, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este narrador acá? Entonces, su discurso permite pues descifrar las características del personaje que está narrando, utiliza la primera persona del singular, lo cual permite pues dar a conocer con naturalidad los pensamientos del personaje, y hacer parecer que se trata pues de como más que todo de una narración autobiográfica, ¿cierto? Entonces, pues porque esta persona lo está narrando en primera persona del singular, está hablando en primera persona del singular, acuérdense, cuando participa como protagonista. Cuando ya participa como un personaje secundario, ya su presencia en los acontecimientos es mucho más atenuada, como bueno, más poca, ¿sí? Su discurso permite conocer las características del personaje que narra, pero estas tienen ya como menor importancia, pues teniendo en cuenta pues a nivel pues general de los otros personajes con los cuales está estableciendo relación, ¿sí? Y aquí pues utiliza la tercera persona del singular. Entonces solamente copien narrador, protagonista o testigo, puede ser personaje protagonista o puede ser un personaje secundario, cuando el narrador pues hace esta partecita, cuando interactúa pues en esta modalidad de ser un personaje protagonista o también un personaje secundario. Que vaya a preguntar, alza manito, por favor.
Activan la manito, activan porque para verlos mejor, para verlos más fácil, porque así yo no, aquí como los tengo. No van a copiar todo eso, no. Entonces copian narrador, protagonista o testigo. Entonces cuando, o sea, la participación de este narrador en los acontecimientos que narra puede darse en dos maneras básicas, narrador, perdón, como personaje protagonista o como personaje secundario. Señora Laura. Profe, que ya copié. Bueno, listo. Bueno, vamos con la siguiente, el siguiente elemento de la novela. Entonces recuerden, el narrador puede ser omnisciente, recuerden, omnisciente, o también puede ser narrador protagonista o testigo. Bueno, el tema es el otro elemento. Entonces, pues es la idea central que plantea el autor y pues se desarrolla a través de la obra central. En ocasiones se suele encontrar el tema en el título de la novela. Si no, o sea, cuál es como la característica que la novela, o a veces no siempre va a ofrecer una intriga única como el cuento, sino que también pues hay diversas acciones que se van desarrollando y pues que nos van dando a conocer, perdón, nos van dando a conocer pues los relatos que se están presentando dentro de esta novela. Bueno, vamos con la siguiente. Bueno, vamos con la siguiente, que son los personajes. Entonces, en la novela los personajes son personajes más complejos que los del cuento. El narrador pues no solamente presenta las acciones que se van llevando a cabo, sino que también pues da a conocer partes más profundas, como partes más ya de los, por ejemplo, de los personajes, como son los sentimientos, como son las ideas, por ejemplo, los intereses, también las dudas, los temores, bueno, en fin, dependiendo de la novela de la cual, o sea, la cual se está tratando, de cuál se hizo. Entonces, pues la extensión y la complejidad de la novela permite al escrito pues presentar todas estas características, todo lo que yo les estoy hablando de los personajes, ¿cierto? Entonces, por eso se hacen tan amplias, por eso pues tiene un grado de complejidad, de amplitud, pues porque permite ahondar más en lo de los personajes. Pues a diferencia de un cuento que vamos a ver unos personajes, pero entonces ya
no va a ser de una manera así como tan profunda, no se van a mostrar pues como ya como todos esos aspectos como tal, sino que es en la novela donde se da paso a esto, que se da paso pues a que se desarrolle todas estas características que yo les estoy diciendo con respecto a los personajes. Y pues lo que decimos ahí, entonces, lo que decimos, pues la extensión y la complejidad pues va a permitir que el escrito pues, presente una evolución, se detallen muchas cosas de los personajes. Entonces, ¿qué pueden colocar acá para que no copien todos? Entonces, en la novela, todo, digo, en la novela los personajes son más complejos que los cuentos. eh, Se pueden conocer aspectos como sus sentimientos, las ideas, ¿sí? Entonces, así cositas así como puntuales, ¿no? No tiene necesidad de copiar todo al pie de la letra como está ahí. Bueno. ¿Listo? Vamos para el espacio. Entonces, el espacio que es el lugar donde ocurren los acontecimientos o hechos que se relatan. Hay que tener en cuenta que estos espacios pueden ser cerrados o pueden ser abiertos, ¿sí? Entonces, los espacios cerrados son, por ejemplo, cuando se narra lo que sucede dentro de un tren, dentro de una cárcel, dentro de una, digamos, de una casa o dentro de un castillo, bueno. Y también pueden ser abiertos cuando los hechos ocurren en, bueno, en las calles de una ciudad, en el campo, o en lugares así, pues, como diferentes. También hay que tener en cuenta que este espacio también puede ser real o puede ser imaginario, pues dependiendo del tipo de narración, dependiendo del tipo de novela que se vaya a tratar, ¿cierto? Ay, esperen un segundito que me salí de acá del... Bueno, vamos a ver otro elemento. Entonces, el desarrollo de la trama. Entonces, entonces a veces la novela pues nos pone los hechos en el orden como se supone que ocurre, sino que a veces anticipa los hechos que sucederán o puede adelantarlos, puede retrocederlos, ¿cierto? Entonces, eh, por ejemplo, ya Susana, ya le doy la palabra, ya ahora nos devolvemos a mirar a ver de pronto qué les quedó faltando, que eso es lo que me van a decir que ahora les quedó faltando cositas, ya nos devolvemos. Entonces, por ejemplo, en la novela de Cien años de soledad, el escritor colombiano, quien la escribió, Gabriel García Márquez, ofrece pues como un ejemplo así de una anticipación narrativa. Espere que es que está hablando.
Entonces, como les decía, entonces, en el comienzo de 100 años de soledad, el escritor colombiano Gabriel García Márquez, pues ofrece un ejemplo como de una anticipación narrativa, ¿sí? Entonces, dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevaba a conocer el hielo. Entonces mire que se está como anticipando, ¿cierto? Entonces está haciendo una anticipación a un hecho, ¿sí? Listo, ahora sí. Susana, mami, ¿qué iba a decir? Susana, que estaba alzando la manito. Profe, es que creo que te faltó una diapositiva, El la espacio. 14. ¿Cuál? ¿El espacio? No, el tiempo. Ah, falta es el tiempo. ¿Listo? Entonces, el tiempo, entonces, es la época en que suceden los hechos. Estos pueden desarrollarse. Ay, gracias, Susana, no leí las gracias. Estos pueden desarrollarse en un tiempo anterior, en un tiempo posterior, en el momento mismo de la narración, ¿cierto? Entonces, ya pues dependiendo de la novela, entonces así mismo se va a mirar si se sucedió en un tiempo pasado, si se está sucediendo pues como en una actualidad o si la novela pues se va de pronto a desarrollar en un tiempo posterior o se desarrolla en un tiempo posterior. Bueno, hijos, ¿ya? Igualmente la Cruz Roja y demás familiares que están Bueno, listo. Ya voy a dejar de compartir aquí pantalla. Espera, a ver, los voy a escuchar. ¿Listo? Ya me devuelvo y para que me digan entonces qué les quedó faltando. ¿Dónde quedó Juliana? Ay, espere que esto. ¿Ya, Juliana? ¿Ya puede hablar? No, ¿y por qué no pueden hablar? A ver, ¿ya? Nada. Ay, esto está chifloreto.
Mire a ver si ya. No quiere, Ahora, miren a ver. Ahora sí. Ya, ahora sí, profe. Uy, por fin. Profe. Porque decía la Cristian